Usted nos dice. Bueno, muy bienvenidos a todos. Agradecer a los amigos por su constancia y a aquellos a los cuales aceptaron la invitación también de ser parte de este conversatorio en algunos, digamos, algunas intervenciones bien específicas. Quiero agradecer también a Hervé, porque tiene una paciencia conmigo, yo le mando los textos y le digo esto primero, segundo, y él siempre está ahí muy dispuesto a proyectar en la pantalla. Así que muchísimas gracias. Voy a contarles primero cuál es la idea del conversatorio de hoy. En primer lugar, vamos a compartir dos oraciones. La primera la va a hacer Fabiola y la segunda Rolando. Después de eso, le pedí a Mónica que nos compartiera una cita que tiene que ver con la economía, donde se habla cuál es la verdadera base de la economía. Y vamos ahí a ver entonces qué es de naturaleza espiritual. Entonces ella va a conversarnos sobre esa cita y nos va a aportar sus reflexiones. Esa cita está basada en un extracto de una charla que ofreció el maestro en una conferencia en Boston, en Massachusetts, en julio de 1912. Después de eso, cada cual puede aportar sus comentarios, inquietudes, preguntas, lo que quieran. Y de ahí vamos a pasar a Nabil, con quien estuvimos conversando también, y él nos va a mostrar una parte también de una ponencia Bahá'í que hizo la Comunidad Internacional Bahá'í sobre dos temas que están estrictamente entrelazados: lo que es la protección de la integridad en las instituciones públicas y la corrupción. Entonces ahí él también va a hacer su proceso reflexivo y volveremos entonces a conversar libremente como quisiéramos hacer. Así que muchas gracias, y quisiera que me mostraras el signo de la institución de Júcula, por favor, Hervé. Está en pantalla. No lo veo. Yo no lo veo. Desliza la mano por el teléfono, ahí aparecerá. Ese es el problema del teléfono, es que no te da para ver toda la pantalla. Claro. Pero bueno, entonces, no lo veo en este momento, pero... Desliza el dedito y aparece. El Yo dedito... estoy con teléfono y lo veo perfecto. Bueno, no me aparece en este momento, pero está bien. Me interesa que ojalá lo vayamos grabando siempre, este símbolo tan hermoso de la institución del Jukú, que recordemos que es la primera, es la más antigua de las instituciones Bahá'í. Y ustedes ven ahí que a lo largo, digamos, en la circunvalación, por decirlo, alrededor de eso, dice: Él es el todo generoso, quien sin que se le pida otorga sus dones. Entonces, de nuevo, el derecho de Dios Él no lo pide. Él es autosuficiente, sin embargo, es tan generoso que nos otorga todos sus bienes sin que nosotros siquiera se lo solicitemos. Bueno, habiendo partido de esta manera, por favor, dejo a Fabiola y después a Rolando. En este día, el fruto más selecto del árbol del conocimiento es aquello que sirve al bienestar de la humanidad y defiende sus intereses. Bahá'u'lláh. Oh Hijo del Espíritu, no me pidas lo que no deseamos para ti. Conténtate, pues, con lo que hemos ordenado para ti, porque esto es lo que te beneficia si con ello te contentas. Bahá'u'lláh.
Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Rolando. Entonces pasaríamos con Mónica para compartir entonces la cita del maestro. Los fundamentos de toda la condición económica son divinos por naturaleza y están asociados con el mundo del corazón y del espíritu. Cuando el amor de Dios se haya establecido, todo lo demás será comprendido. Esta es la verdadera base de toda economía. Esforzaos por ser la causa de la atracción de las almas en lugar de forzar las mentes. Manifestar a la gente la verdadera economía. Demostrar que el amor, que la bondad, cuál es el verdadero desprendimiento y la generosidad. Yo la imprimí porque me era más fácil. Una frase que a mí me llamó mucho la atención, dice, cuando el amor de Dios se haya establecido, todo lo demás será comprendido. Eso yo lo entiendo, es cuando la gente entienda el verdadero amor, ¿ya? Tanto hacia Dios y como hacia las personas. Ahí realmente comprenderán que entre lo material, ya el mundo material y el mundo espiritual van juntos. ¿Ya? O sea, si te vas mucho hacia el lado, digamos, de lo material, vas a ser un materialista, vas a ser pobre de corazón, espiritualmente igual, ¿ya? Y si te vas hacia el lado demasiado espiritual, también vas a ser demasiado fanático y lo material lo vas a dejar de lado. Entonces igual tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas, ¿ya? Y como dice así aquí, cuando el amor de Dios se haya establecido, o sea, cuando realmente las personas sientan en su corazón a Dios, ahí van a comprender realmente que estas dos cosas van de la mano y tienen que ser iguales. Y lo otro es, digamos, manifestar a la gente la verdadera economía. Es como, o sea, ir como una vez de los tantos ejemplos que dio Hervé y de las historias que mostraron la otra vez sobre ese matrimonio que entendió bien el tema, ¿ya? Y que ellos fueron incorporando tanto el amor a Dios como también el deber y el derecho de Dios, que es el jukuk, y que lo fueron implementando en sus vidas a diario, en su casa, en su matrimonio, y que les fue dando frutos, ya, o sea, entendieron todo. Entonces fue como algo más fácil y ellos llevaron después su vida y lograron poder, ¿cómo se dice la palabra? Dar al jukuk sin estar, que esto me falta, que esto no, o sea, esa es la cosa, o sea, es con un total desprendimiento después de todo lo que uno hace, ¿verdad? Y tengo una cita que pedí yo a Judita y me escribieron una cita porque también me sacaron, ya sé de dónde sacaron la cita, de aquí. Es muy interesante ese libro. Y dice, oh mis siervos, si supieseis comprender qué maravillas de mi munificencia y generosidad he confiado a vuestras almas, no estimaréis en nada al mundo, no más bien a toda la creación. Ganaréis verdadero conocimiento de vosotros mismos, que es lo mismo que la comprensión de mi propio ser. Bahá'u'lláh.
Muchas gracias, Mónica. Los amigos que quieran hacer sus comentarios, por favor, adelante. Yo quisiera hacer Por supuesto, comentario. adelante, Fabiola. Sí, lo que pasa es que me quedo dando vuelta esa parte que mencionó Mónica acerca del equilibrio entre la espiritualidad y lo material o lo económico. Porque, bueno, en citas de Bajaola no es textual, pero se me viene a la mente cuando el amante, digamos, como que entra en un estado de locura. Ujú. Y Bajaola nos pide ese estado. Y por otro lado, en otro grupo donde se estudian historias de Abdul Baha, Abdul Baha vivía pero con lo mínimo, con lo mínimo. De hecho, en las casas que él habitó en Haifa, tengo entendido que él vivía como con 40 o 50 personas más. Ujú. Y vivía solamente, pero con lo justo, con lo justo, con lo justo. Y todo lo que le llegaba, él lo repartía hacia la gente que necesitaba. Entonces, digamos, ¿qué fija ese equilibrio? ¿A quién tenemos que...? Porque claro, porque yo puedo ver como un equilibrio personal en donde yo puedo estar muy cómodo, con mucho lujo, etcétera, etcétera, pero también ser espiritual. Entonces, ¿hacia qué lado de equilibrio me voy? ¿Miro a Abdul Baha? ¿O vivo según como yo creo que debe ser? Eso. Muchas gracias, Fabiola. ¿Alguno de los amigos pudiera rescatar de este texto esos fundamentos que dice que son de naturaleza divina? ¿En qué consiste? ¿Qué características particulares tiene? ¿Qué elementos lo conforman? María Elena, ¿Sí? Por supuesto. yo pienso que cuando está hablando en este texto, en este escrito, lo que está diciendo Abdul Baha es que los fundamentos de la economía son espirituales. Ujú. Entonces, cuando el amor de Dios se dice se haya establecido, todo lo demás será comprendido, porque ahí la gente va a comprender lo dice el amor, la bondad, el verdadero desprendimiento y la generosidad. Cuando el amor de Dios se haya establecido en el mundo, soy yo, ya no existirá la pobreza extrema, no existirá gente que sufra ni necesidades. Nadie va a permitir que su hermano esté sufriendo si a él le sobra, por ejemplo. Entonces, yo creo que más bien que a veces cuando a la gente le cuesta entender que la economía tiene una base moral, espiritual, ética también, porque uno ve lo que ha pasado en el mundo, que la economía está basada en cálculo, en teoría y cosas que al final no han solucionado nada, en realidad. Son solo teorías que justamente ahora se están derrumbando, digamos. Entonces, porque no se consigue eso con como decir, como están diciendo tanto por ahí ahora, no se consigue con una planilla Excel, sino Claro. con la verdadera generosidad, con el preocuparse por los demás, con ser justos, con el ser, como dice acá, con desprendimiento verdadero. Entonces, más que nada, pienso que se refiere a eso, que finalmente la base de la economía es algo espiritual, ético. Cuando está eso, todo lo demás, como quien dice, ocupa su lugar y se ordena. Entonces, pienso que más bien se refiere a eso, porque de ahí parte todo. O sea, de cómo volvemos a pensar en esa frase del libro 1, que es uno de los ladrillos del edificio que dice: el mejoramiento del mundo solo puede ser logrado por hechos puros y hermosos y una conducta loable y correcta. De ahí parte todo. Interesante. Hay una parte también aquí que me llama la atención cuando dice que nosotros nos forcemos la mente de las otras personas. Entonces, ahora que tú mencionabas los distintos sistemas económicos, ¿qué es lo que habitualmente se enseña en los institutos superiores y en la universidad sobre estos temas económicos? Son modelos
variados. Y además, por supuesto, con todos los indicadores de éxito que son de tipo financiero. En cambio, acá nos dice que nosotros tenemos que esforzarnos de otra manera por dar a conocer esta verdadera base de la economía, que como ustedes bien han dicho es espiritual, de tal manera que sea atractivo a las almas. Entonces, está apuntando efectivamente a que reconozcamos esos atributos divinos con los cuales se implementa, se ejerza, se supervisa la economía. Eso es lo trascendente. Muchas gracias por sus comentarios que han enriquecido la cita que estuvimos compartiendo. Por favor, sí, Bernarda. En la parte cuando la cita dice los modelos económicos no deben forzar la mente, creo que dice, sí, la mente. Y yo lo asocio con los sistemas económicos, con la publicidad, con toda esa forma de vida económica que te están instando al consumismo día tras día. ¿Puede ser? Por supuesto, obviamente. Está estimulando otras satisfacciones, ¿no? Otro funcionamiento, que no es genuino, no parte de esta base que hemos estado conversando. ¿Algún otro amigo quisiera agregar algo más? Diga, por favor. Adelante, Rolando. Yo creo que en esta cita de Abdu'l-Bahá refleja toda la base que también lo dio el Guardián en el libro Cómo es una economía bahá'í, en el cual el ser humano debe darse cuenta que el tema es espiritual. Y cuando nosotros aportemos, todos los amigos aporten al Jujulá, y veamos que muchas veces nuestros ingresos también pueden ayudar a otros para que su economía sea buena y tengamos cierta desigualdad que nos dice Abdu'l-Bahá, eliminar las brechas de la riqueza y la pobreza. Y yo creo que en ese tramo del medio estamos nosotros. Y quizá nosotros siempre pensamos que esto se va a hacer a futuro, en muchos años, pero como está hoy día el mundo, y a lo mejor va a ser más pronto de lo que pensamos. Entonces hay que tener claro nuestro esfuerzo personal con el tema del hukuk, con el tema de realmente qué es lo que necesitamos, porque lo que nos dieron cuenta acá que Abdu'l-Bahá vivía con lo mínimo y el resto se lo daban los demás. Quizás para nosotros es un grado de bondad tan alto que a lo mejor no lo tenemos arraigado, pero puede ser que a futuro todos los tengamos. Y hay que buscar en la parte que decía yo, ¿cómo podemos cambiar la economía si siempre se nos mete la economía con modelo? Y lo que me gustó acá de esta cita, que hay que llegar al igual como nosotros enseñamos la causa, llegar al alma de las personas y explicarles cuál es nuestro fin, cuál es el propósito, que al final nos va a hacer feliz a todos. Y ahí estaba el secreto, porque nunca antes no me había dado cuenta de ese hecho. ¿Cómo cambiar un modelo de un esquema económico? Es cambiar la mentalidad del alma de las personas. Gracias. ¿Puedo decir lo último? Está con mute la tía. Mónica pidió la palabra, ¿cierto? ¿Alguien más? Para decir, digamos, lo último con referente a eso, que dice, las cuestiones económicas no atraerán los corazones, solo el amor de Dios los atraerá. Las cuestiones económicas son muy interesantes, pero el poder que mueve, controla y atrae los corazones de los hombres es el amor de Dios. La mute, tía. Adelante, Bea. Y bueno, para agregar mi grano de arena también. Para mí, esta cita es extraordinaria en el sentido que básicamente nos está diciendo Abdu'l-Bahá que todas estas teorías económicas son tiempo perdido. La realidad de la economía es amor, punto. Sí. El resto son inventos que creamos, que generamos, que buscamos y justificamos de una u otra forma para
principalmente, inclusive, de alguna forma dominar a los demás. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos todavía en la sociedad. Entonces, eso es lo que justamente queremos terminar de una buena vez. Entonces, todo eso, economía, no hablemos de economía, hablemos de amor, de generosidad, de desprendimiento, de bondad. De eso se trata. Muchas gracias, Mónica y Hervé. Podemos acortar la carrera entonces de economía, ingeniería comercial, por lo menos una parte de la malla curricular y introducir estos temas, ¿no? Sería maravilloso. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Nabil, que generosamente nos va a compartir también su reflexión sobre esta perspectiva Bahá'í, sobre lo que es todo este tema de la corrupción que está muy vigente, ¿no es verdad? Y cómo podemos proteger la integridad de los servidores públicos, que vemos que cada vez son más servidos que servidores, y eso es preocupante. Así que adelante, Nabil, la pantalla y el micrófono es suyo. Muchas gracias, María Elena. Bueno, entonces, primero me gustaría leer la cita que está en pantalla y después compartir algunas reflexiones, porque, bueno, puedo decirles que a un modo muy personal esta cita me llegó, porque lamentablemente en medio de toda la pandemia y la tragedia que ocurrió en mi país, en Ecuador, especialmente en Guayaquil, se destapó una situación de una corrupción endémica, sin rastro alguno de vergüenza, ¿no? Mientras personas morían, personas que yo conocí, amigos, padres de amigos, fallecían porque no había forma de ayudarles, estaba ocurriendo todo lo que después se terminó destapando. Que de cierta forma no sorprende, pero sí acentúa el sentimiento de desilusión que existe en la sociedad, ¿no? Entonces dice, esto es de la Comunidad Internacional Bahá'í, dice, en los escritos Bahá'ís, aquellos individuos que tienen la tarea del servicio en gobernación, están exhortados a ocuparse de sus deberes con total desprendimiento, integridad e independencia del espíritu, y con completa consagración y santidad de propósito. Su satisfacción personal no les viene de recompensas materiales, sino de establecimiento de métodos que aseguren el progreso del pueblo, de la experimentación de deleites por impartir justicia, y bebiendo de los manantiales de una conciencia clara y una sincera intención. Finalmente, la alegría y la grandeza, el rango y la posición, el deleite y la paz del servidor público no consiste en su riqueza personal, sino más bien en su carácter excelente, su elevada resolución, la amplitud de su saber y su habilidad por resolver problemas difíciles, ¿no? Si no estoy equivocado, María Elena, las citas que están entre comillas son de Abdul Bahá, si no estoy mal. Entonces, bueno, lo primero que quería compartir, amigos, es que esta cita claramente hace un franco contraste con lo que estamos acostumbrados a ver dentro de lo que se llamaría el servicio público, ¿no? Obviamente hay almas muy sinceras y puras que están en el servicio público y que yo creo que como Bahá'ís, cuando las encontramos, nos damos cuenta que tenemos la misma visión, ¿no? Un maestro de clase de niños y un servidor de la municipalidad que hace su trabajo con pureza, están haciendo lo mismo, están trabajando por el mejoramiento del mundo, ¿no? Entonces, por un momento vamos a dejar a un lado a todos esos servidores públicos que están haciendo con pureza. Y lo que quería más bien enfocarme es quizá un poco en la relación entre el servicio público y la ley del Huquq'ullāh, ¿no? Como sabemos, la base de la ley del Huquq'ullāh, más allá del cálculo, más allá de toda la parte técnica, es cómo los seres humanos, cómo Dios nos dio una herramienta para purificar nuestros bienes materiales, ¿no? Y la pregunta sería,
¿por qué hay que purificar los bienes materiales? ¿No? Entonces estuve pensando un poco en, no sé si ustedes han escuchado, pero en Rusia a la gente le encanta comer champiñones silvestres del bosque. La dieta rusa incluye mucho consumo de champiñones, ¿no? De hecho, terminando la primavera, pasando el verano, los rusos salen y van al bosque y ahí así pasan horas y horas recogiendo champiñones silvestres. Entonces, hay algunos champiñones silvestres que son ricos, pero que son venenosos. Entonces, lo que tienen que hacer nuestros amigos es tomar esos champiñones, obviamente, y hay todo un proceso que toma un par de horas, ¿no? En donde se cuecen primero al vapor, luego tienen que ponerle en agua fría, luego... Es todo un proceso. Lo importante es que al final de ese proceso, el champiñón ya deja de ser venenoso y la gente lo puede comer, ¿no? Entonces me quedé pensando y dije, ¿habrá alguna relación entre los champiñones venenosos y la ley del Hugo-Bollah? Y la reflexión que tuve al final es que sí, porque las cosas materiales, y Baha'u'lláh lo dice eso muy claro en el libro de la Alianza, cuando uno estudia el libro 8, está en la tercera sección, si no estoy mal, Baha'u'lláh dice textualmente que él ha dejado, no ha dejado bienes materiales a sus herederos, ¿no? Dice, porque, bueno, sino que les ha dejado otro tipo de legado. Dice, puesto que en las cosas materiales se oculta el temor y el peligro y son buenos salvo en una justa medida. Entonces, tratando de conectar esa afirmación que hace la bendita belleza con esta cita al respecto del servicio público, uno pensaría entonces en... Es que no puedo evitar pensar en la cita también que compartió Mónica, porque a la final un servidor público, un ser humano, todos compartimos un corazón, todos tenemos en común ese corazón. Entonces, el punto es que el deseo por acaparar riqueza, el deseo por amasar riqueza, de alguna manera puede ser una debilidad que podemos tener los seres humanos si es que no está debidamente atendida, si no está, digamos, debidamente controlada. O sea, podemos decir hasta cierto punto, tenemos una cierta propensidad hacia la acumulación de la riqueza. De hecho, alguien mencionó hace un momento, creo que fue María Elena, el tema de que la manera en que nosotros visualizamos el concepto de economía en el mundo, la economía, de alguna manera, estudia las fuerzas, ¿no?, que crean riqueza, ¿no? Las fuerzas productivas que crean riqueza, ¿no? Entonces, cómo el uso del capital permite generar actividades productivas que a su vez generan riqueza, ¿no es cierto? Y una parte de esa riqueza pasa a las arcas del Estado y otra parte queda para el consumo de los ciudadanos del país, y eso empieza el flujo de la economía. Mientras más dinero hay circulando, el estado financiero, y ahí empieza todo lo que se aprende por años y semestres. Pero el punto es que cuando un servidor público tiene acceso a todo el dinero que viene de la economía, que le corresponde en una parte del Estado, el tema es que un servidor público que ha santificado su corazón de este apego, de este deseo de amasar riqueza, muy probablemente no se va a ver tentado a pensar que su cargo es para adquirir prestigio, adquirir posición y por ende adquirir su tajada correspondiente del pastel. Entonces, obviamente, hacer la comparación entre las instituciones bahá'ís y las instituciones de la sociedad todavía es muy simple, ¿no? Pero creo que estamos viendo algunos destellos dentro de la administración bahá'í de personas que no buscan ser electas, ¿no? De personas que, aunque quisieran amasar fortuna, no hay porque no hay dinero en la fe, ¿no? Pero sin embargo, se abordan su servicio con una actitud distinta, una actitud de servicio.
Y en la medida en que van haciendo eso, interactúan con la ley del jugo golá, se va santificando, y por ende el corazón no está apegado, digamos, al deseo de querer acaparar cosas materiales. Entonces hay claramente una relación muy cercana entre lo que la cita anterior, ¿no? De que la base de la economía está basada en el amor de Dios. Ahora, obviamente uno va a la Universidad Adolfo Ibáñez y dice la base de la economía está basada en el amor de Dios, probablemente no va a recibir mucha respuesta, pero está cada vez más y más siendo demostrado que la economía del cooperativismo es lo que realmente permite que el crecimiento económico y la prosperidad sea sostenida. Entonces, el cooperativismo no es nada más que un destello del amor a Dios, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos como humanidad, con el desafío es hacer esta ingeniería inversa, de ir viendo estos destellos de cooperativismo, buena voluntad, y ver cómo todo eso regresa hacia la base del amor de Dios. Y nosotros como Bahá'ís, en la medida que más y más ejercemos el privilegio del pago del jugo golá, tengamos o no tengamos el mínimo para hacerlo, más y más vamos a tener una actitud distinta hacia la economía. Solo para cerrar, a mí me parece muy especial pensar qué pasa, por ejemplo, con los nietos de una persona que empezó a pagar jugo golá. Y esos nietos empiezan a tener una actividad social en su entorno más activa. O sea, claramente esos nietos son el fruto de la interacción con la revelación de Baha'u'lláh y con la interacción con el jugo golá por bastante tiempo, ¿no? Entonces creo que cuando uno hace un ofrecimiento del derecho de Dios, es un efecto que tiene hacia abajo, generaciones hacia adelante. Perdón si me extendí, pero la verdad es que este tema me tocó tan personalmente que traté de buscar una forma de transformar la rabia que sentí en, ojalá, reflexiones constructivas. Muchísimas gracias, Nabil. Cuando conversábamos sobre la cita, yo le había mandado otra y después repensé y dije, no, esta otra para Nabil. Y él me dice, pero si es que me llegó al justo. Se inspiró, así que me da mucho gusto que así haya sido. Muy interesante cómo estamos hilvanando acá, estamos hablando de economía y realmente la única palabra fundamental es que la verdadera economía tiene fundamentos de naturaleza espiritual. Eso es lo más trascendente. Y después, lo segundo tiene que ver con estas características y estos atributos de las instituciones que están conformadas por personas, por supuesto, pero también de las personas como individuos, en cómo ejercen su responsabilidad y sus deberes con estas cualidades que hacen posible que esta economía basada en principios espirituales realmente se transforme en el instrumento para llevar adelante el bienestar material y espiritual de toda una civilización. Entonces realmente es muy, muy trascendente lo que hemos estado compartiendo. Yo quería también recordar que hay en una de las cartas de la Casa Universal de Justicia, que no es textual, sino que es lo que yo recuerdo en este momento, habla de todos los sistemas económicos. Y dice expresamente de que la fe Baha'u'lláh dentro de sus leyes, no dice este es el sistema económico de la fe Bahá'í, pero te habla de todos los atributos y de cómo se debe interrelacionar las personas para generar una economía que sea buena para las personas, buenas para el entorno, para la naturaleza, para el medio ambiente. Y recuerdo que en ese mismo documento habla de esto que decía Nabil. Lo importante es la nueva actitud sobre cómo se producen, cómo se adquieren, cómo se distribuyen, cómo se usan los bienes materiales. Entonces, esa nueva actitud es la que estamos los bajáis llamados a desarrollar. Y después podremos entonces ir compartiéndola con otros y haciéndolas carne, por decirlo así, en nuestro actuar, no solamente como servicio público, sino como servicio
en organismos privados, en empresas privadas. Muy, muy interesante. Y habla de ahí, de esta nueva actitud, que debería ser entonces una nueva ética para abordar la economía. Es una economía con principios morales distintos. Nada de la teoría de no sé quién, la teoría de este otro gran personaje, sino que ahí está. Por favor, todos los amigos que quieran hacer sus aportes, bienvenidos. Yo quería preguntar a... Ay, ese me va. Digamos, ¿a qué se denomina, a qué es lo que se hace referencia a servidor público? ¿Es a parlamentarios, a los que están en el servicio público, se puede decir, municipalidades, Cámara de Diputados, senadores, en eso? Aplican todos esos campos porque habla de la gobernabilidad. Entonces, más arriba decía del servicio en gobernación, o sea, los que tienen el poder de legislar, los que tienen el poder de decidir, los que tienen el poder de hacer una transformación, reformular leyes, dar iniciativas, proyectos, quienes tienen, entre comillas, el poder en sus manos. Nosotros sabemos que el poder está en la mano de Dios, ¿no? Pero sí, a nivel de las instituciones, los gobernantes y quienes están bajo sus instrucciones, porque son instituciones piramidales. Entonces, si el jefe dijo esto, esta es la política de ese departamento, de esa institución, para abajo es orden. Pero yo creo que va a incluir todos los que de una u otra forma son funcionarios públicos. Se incluye claro, todos los que son por ejemplo, maestros en los colegios públicos. O sea, hay una cantidad de personal que es realmente servidor público, que muchas veces no nos damos cuenta, pero que hay realmente mucha gente que está realmente dependiendo de los bienes del país y por lo tanto de los que son productores, que pagan sus impuestos y que permiten a esa gente de vivir y también de recibir su sueldo. Yo lo decía por mí porque yo soy funcionaria pública. También, claro. Soy de FONASA. Está metida ahí sin lugar a dudas. Puedo ver tu excelente carácter, elevada resolución. Muy bien, muy bien. ¿Viste? Qué bueno que hice la salvedad. Uno nunca sabe con quién está acompañado. Humildemente una servidora pública. Que trato de hacer mi servicio servicial. Eso, muy bien. Bueno, a propósito de eso mismo, quería preguntarle a alguno de los amigos, el que quiera responder, las características las deseables con las cuales este servidor público se sintiera contento, se sintiera una satisfacción personal por lo que está haciendo. ¿En qué consiste eso? María Elena. Porque no es en el sueldo, no es en la remuneración por el cual va a estar más que feliz. Entonces, no tiene que ver con la riqueza material, ¿no? Sino que con otro tipo de atributos. ¿Cuáles serían esos de acuerdo a esta perspectiva que da la comunidad internacional Bahá'í? Uno sería teniendo un buen carácter, que si es un servidor público, debe ser poseedor de un buen carácter, amable, generoso, amoroso, todo lo que conlleva el amor de Dios, aplicar los principios con los demás. Ok, gracias Bernarde. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Lo otro también es que tiene
Bueno, yo lo digo por mi propia experiencia, de que lo fundamental, o sea, en mi caso, es el servicio, porque yo trabajo en FONASA, o sea, oficina de partes, pero igual atiendo público a veces, pero lo fundamental es eso, o sea, digamos, porque la gente va hacia uno y lo que tiene que tener es empatía contra la otra persona y estar, digamos, al servicio de esa persona. Okay. Creo también que otra cosa que es importante, que lo veo muchos funcionarios públicos, tengo familia que son funcionarios públicos, aparte del servicio, es tener la idea de igualdad entre las personas. Si una persona viene con un problema, poder solucionarlo de la misma manera que viniera otra persona X, sin hacer referencia y ser igual, también en el trato. Por ejemplo, yo me he fijado en muchas municipalidades cuando he ido, no como a hacer trámites, sino que he acompañado a gente. Oye, ahí viene el hermano de tal persona, hay que entregar la licencia ahora. ¿Y por qué la otra persona se demora 2 semanas? Entonces la corrupción no solamente va de que la persona quiera tener un bien propio para él, sino que muchas veces va en la manera que presta el servicio, porque también perjudica a los demás. Y lo he visto en instituciones, tengo primos que son directores de hospitales, otros son jefes del CONPIN, unos jefes de policía de investigaciones. He visto muchas cosas, entonces ya entiendo por qué mi papá se retiró. Entonces uno tiene que mantener ese equilibrio, y uno cuando es Bahá'í se da cuenta que muchas veces el sistema quizás puede estar contra uno, pero uno tiene que ver la forma de que la cosa no se convierta en parte nuestra. Interesante los aportes. Yo quería, volviendo a la cita también, que me gustó mucho, todo lo que hemos estado conversando, esta última parte tiene que ver con el carácter excelente de la persona, ese tipo de atributos, ¿no? Que lo han dicho ustedes abundante. Pero también me gusta algo que han mencionado ustedes también ahora último, que tiene que ver con la capacidad de resolver lo que la persona está requiriendo. Y eso requiere conocimiento, o sea, tengo que saber la temática y cómo se resuelve eso cuando alguien va a solicitar información o necesita resolver una problemática que se le ha presentado a través de la institución. Entonces, tiene que tener esa capacidad resolutiva con fundamentos de conocimiento. Y por otro lado, ya lo veo más a nivel de las jefaturas, porque dice, ay, sí, pero voy a tener que conversarlo con mi supervisor, después el supervisor tengo que conversarlo con no sé quién, y así empieza a traspasarse la consulta. Entonces también ahí los que están más arriba tienen que tener esa habilidad para poder resolver problemas difíciles. Y no puede decirte, es que se me cayó el sistema. Ah, no, es que no está con mi compañero porque está de vacaciones y parece que no lo anotó en ninguna parte. ¿Entiende? Entonces, hay también ejemplos en esta extracto de la perspectiva Bahá'í, donde uno ve que son acciones específicas. O sea, hay que prepararse para las funciones por las cuales estoy ejerciendo. No es cosa de llegar así nomás y me invisto de que diga mi nombre y soy ejecutiva de cuentas. ¿Qué significa eso? Muy bien. Con respecto a eso, yo creo que uno día a día hace acciones que van en beneficio de los demás. Yo tengo un puesto muy complicado, yo soy, digamos, como jefe de calidad, una cuestión así en minería. Y una vez se me han criticado, me dijo, Rolando, pero ¿por qué paraste el cheque del camión si hay que entregarlo hoy día? Yo le dije, porque está malo, hay que reparar algunas cosas. La persona que recibe este equipo a lo mejor se puede hasta matar. Entonces la visión que tiene alguna gente es hacer las cosas rápidas para ver producciones y avanza. Pero también hay que ver otras cosas. Y a mí me da lo mismo que lo que digan, porque yo con mi trabajo. Entonces me paré el camión, estaba cargado un camión sobre otro que se iba a entregar y se entregó al día siguiente. Y expliqué el motivo y me entendieron, calidad me apoyó. Entonces también va en el grado de honestidad que tenga la persona en hacer su trabajo.
que es una cualidad muy importante de Dios. Ok. Bueno, ha sido muy enriquecedor todos sus aportes. Nos quedan, creo que alguien tiene el reloj por ahí, creo que como 7 Como 5 minutos. Perfecto. Así es que dejémoslo en libertad de acción. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta específica o quiere agregar algún otro comentario a lo que hemos conversado hoy día, por favor, adelante. Yo quisiera, en realidad, agregar algo más, que dentro de todo sistema administrativa, de gobiernos, dentro de la fe, de todo, no solo es la ambición económica por medio, a veces para que las cosas no salgan bien, a veces son ambiciones de poder también que impiden para que las cosas marchen como tienen que marchar. Sabemos que hoy en día la política es algo que luchan para posicionarse por obtener cierto beneficio. Y yo creo que dentro de todas las instituciones, todas, sin excepción, a veces existen ambición de poder, de estar en un cargo también. Que eso impide para que uno se acerque al objetivo final, que es amor por el prójimo. Muy importante, Yarush, muy importante lo que has agregado, que no es un agregado, la verdad, es el complemento esencial de todo lo otro que hemos hablado. La ambición, como bien dices tú, no es solamente de cosas materiales y riquezas de ese orden, sino que tiene que ver con el poder de todo tipo, es ganar el premio del mejor funcionario, ganar un bono de reconocimiento, subir de grado, transformarse en una jefatura de mayor rango, o sea, son otro tipo de satisfacciones que tienen que ver con esto, como dices tú. Muy, muy interesante. Antes de irnos, Fabiola quería decir algo. Sí, no, por eso digo, antes de irnos, que quiero algo que no se me olvide. ¿Quién va a ser el fotógrafo oficial hoy día? Para que nos tomemos una. ¿Nabil quiere repetir usted esto o alguien se ofrece para que salgamos todos hermosos? Entonces voy a sacar la pantalla. Sí. Claro, saque la pantalla y después tiene toda la palabra Hervé y nos despedimos. En un computador, pues como yo no puedo usar el celular, estoy con el celular. Y no sé tampoco. Ahora sí. Sonrían, pongan perfume. ¿Whisky? No, whisky no, por favor. Muy bien. Yo la saco, ¿no? Adelante, Nabil. Ya. Entonces, 1, 2, 3. Ya. Fantástico. Pero disculpe, algunos han sacado sus anteojos y eso no vale. Todo con anteojos. Tienes razón. Ya, Hervé, usted complete lo que quería, o sea, su intervención y usted se despide amorosamente, como siempre. Adelante, Fabiola. No, pues Hervé, usted. Toda la palabra es suya. Yo termino. Es que Fabiola estaba... Ah, disculpa. Perdón, Fabiola. No. Ya. Sí, si bien lo que iba a decir estaba en la misma cita que había compartido Nabil, que la satisfacción personal de quien tiene el poder de decisión o aquel que atiende directamente a las personas
decía en la cita claramente que es el de impartir justicia. Y no es la justicia que está en un mero código de leyes, sino que es la justicia divina. Yo creo que esa es la base de todo. Y además hablaba de una intención clara y sincera. Eso es. Muchas gracias, Fabiola. Se dan cuenta que podríamos estar en una cita, tal vez en 2 conversatorios, y todavía seguiríamos descubriendo la profundidad y la sabiduría de cada una de esas palabras. Pero eso Gracias, también Fabiola. es porque Nabil habló mucho, ¿eh? Ojo, hay que tener en cuenta que las circunstancias no... No, lo que pasa es que cuando estoy en la misma reunión con Hervé, como que, no sé, como que viene un flujo, un torrente de inspiración que sale de este caballero que no puedo no compartir. Así que yo aprendí del mejor. Gracias, Hervé. Absolutamente, muchas gracias. Pero volviendo al tema de Dariush. A mí también. Un minutito más. Volviendo al tema de Dariush, yo creo que es un aspecto muy importante, pero también otro aspecto que tiene que ver con no solamente la situación en el mundo, pero también con el criterio que usamos dentro de la fe, es que felizmente Bahá'u'lláh separó la autoridad del poder. Entonces, hoy día, quien tiene autoridad son las instituciones. Quien tiene el poder son los individuos. Eso ya se separó. Todavía no se ve en algunos hechos, seguramente, pero esa es la realidad. Y la democracia, la verdadera democracia, se basa también en ese mismo principio, en que la gente tiene el poder de elegir y ahí entonces el que fue electo tiene posiblemente el poder de tomar las decisiones. Pero dentro de la fe es muy interesante pensar y reflexionar sobre este tema, en que nuestras instituciones tienen autoridad, pero no tienen poder. O sea, la misma Casa Universal de Justicia puede tomar una decisión y si los bahá'ís del mundo no escuchan y no cumplen, no pasa nada. ¿Dónde está el poder? Está el poder en manos de los bahá'ís del mundo. ¿Dónde está la autoridad? Está en manos de la Casa de Justicia, felizmente. Pero eso hay que también profundizar y seguir hablando. Yo quiero agradecer a todos, efectivamente, muy linda la reunión, gracias por participar, gracias por los comentarios, porque eso es lo que enriquece realmente nuestra visión y nuestra percepción. Y nos vemos próxima semana. Seguimos todos los sábados a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, aquí Algo nuevo. para compartir. Adiósito. Chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Muchas Gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Sí, Gracias. Chao a todos. sí. Sigan Seguiré participando. llamándolos. Sí, siga participando.